Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Diario Vincs, este diario del confinamiento en el cual contamos historias de gente relacionada con el deporte y normalmente nos trasladamos a sitios distintos, sitios lejanos. En esta ocasión nos vamos un poco más cerca, no vamos ni a Oman, donde hemos estado con Hugo López, ni vamos a ir a otros lugares donde hemos estado con más personas, sino que vamos a estar con Rubén Uría, el ayudante del staff técnico de Marcelino García Toral, que nos recibe en Castellón, pasando el confinamiento. Rubén Uría, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Muchas gracias, lo primero, por atendernos, Hombre, faltaría más. Después de tantos años de conocernos y, bueno, estar un poco distanciados últimamente. Hacía mucho tiempo que no hablábamos y algún seguimiento por las redes, pero bueno, encantado de hablar contigo. Bueno, Rubén, ¿qué tal llevas el confinamiento? ¿Viendo mucho fútbol o no? Sí, bueno, hemos estado viendo sobre todo otras ligas, porque, bueno, la intención ahora, pues, posiblemente sea entrenar en el extranjero. Y bueno, hemos estado siguiendo ligas italianas, liga inglesa, bueno, descargando partidos y viendo fútbol y futbolistas, que es lo que bueno, hemos tenido tiempo para organizar también entrenamientos, pues bueno, una rutina un poco diferente. Lo que os pica ahora es ir a entrenar fuera de España. Sí, yo creo que bueno, Marce está animado ahora para salir. No sé, creemos que después de la estancia en Valencia, de todo lo que conseguimos, bueno, aquí en España quizás no haya un proyecto ahora mismo que nos ilusione, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, estamos con ganas ahora de ir fuera y, bueno, a ver si surge un proyecto que nos interese y que nos guste y que confíen en nosotros. Bueno, la verdad es que vuestra trayectoria... Luego quiero hablar contigo de la etapa de futbolista, que yo es la que más conozco de Rubén, de Uría, porque me tocó cubrirle muchos partidos. No cubrirle como defensa, sino informativamente hablando, porque si no como defensa me habría hecho multitud de goles. Pero habéis hecho... ha sido una etapa progresiva, ¿no? Empecéis en equipos que aspiran a mantenerse, lograréis buenos resultados, después paséis a equipos medios, por decirlo claramente, buenos resultados también, y luego ya equipos ya mucho más potentes donde se logran objetivos y resultados fabulosos. Rubén. Sí, a ver, desde mi inicio con Marce, bueno, Isma y Marce ya empezaron juntos en el Sporting, yo estaba afuera, estaba todavía en Canarias. Eh, la primera aventura de Marce fuera fue en Huelva y ahí fue donde yo me incorporé con ellos y creamos el staff que somos ahora. Sí, ha sido progresivamente, hemos ido creciendo y hemos ido madurando y bueno, y con trabajo, dedicación, pues hemos ido consiguiendo, la verdad, que buenos resultados. Quizás tuvimos alguna decepción por el camino, Zaragoza, Sevilla, pero bueno, es un periodo más de aprendizaje y que nos hizo crecer, ¿no? Ahora llevamos los últimos años Villarreal y Valencia ha sido todo éxito y todo crecer en cuanto a clasificaciones buenas, generar plantillas y donde han crecido muchos jugadores, donde se ha revalorizado los precios de las plantillas. Bueno, para un staff eso es muy, muy, muy gratificante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uriel, ¿y a ti te pica entrenar solo o por el contrario, Marcelino y No, tú sois un matrimonio bien hecho? Bien avenido. sí, no, me lo pregunta mucha gente, me anima mucha gente a que lo haga, pero no me llama, la verdad, no me llama. No sé, quizás posiblemente porque ahora mismo estoy creo yo que con uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, cuando tienes a uno al lado así, que pues, pues digamos que el espejo es duro, ¿no? De decir, uff, yo para llegar a esto, ¿no? Creo que, bueno, intento ser un buen asistente, un buen ayudante, una persona que haga su trabajo para que el técnico, descargarle al técnico lo más posible de esa carga tan grande que tiene. Para ser un técnico de élite como es Marce, hay que
hay que dominar muchísimas variables y bueno, yo ahora mismo la verdad que no me llamas el primero y estoy muy a gusto con mi faceta, la verdad. Bueno, vamos a empezar por orden, porque a mí me gusta mucho recordar y hacer canal historia prácticamente. Rubén Uría era un chavalín que a los 10 años ingresa en Mareo, ¿no? Dime sí o Sí, no. Sí, sí, vale. ¿Y a sí, los 20, y a los sí, 20 sí, te vas? ¿O hubo una sí. cesión por medio? Hubo una cesión con 18 años cuando acabé el periodo juvenil. Hubo una cesión al Atlético Camocha, tercera división, de aquella el Camocha estaba en tercera división, era una tercera división muy potente, fuertísima. Fue al año siguiente, creo, de que se dividió ya la tercera división, se quitó porque anterior era con Cantabria, había un grupo de tercera Asturias-Cantabria. Pues yo creo que fue el siguiente año fue cuando yo pasé de juveniles y era una tercera división que yo creo que con un nivel altísimo, con Sporting Atlético, con Oviedo Aficionados, Avilés, Langreo, Caudal, Siero, equipos muy, muy, muy potentes, con jugadores de un nivel altísimo. Recuerdo, bueno, nosotros quedamos últimos y jugamos promoción digamos, de descenso a ascenso con el equipo de regional preferente que había sido tercero o algo así, que fue el Navia y nosotros nos quedamos en tercera. Ese año yo estuve cedido por el Sporting por el Sporting al Atlético Camochi y al año siguiente hice la mili, me tocó ahí en Gijón y al año siguiente ya salí del Mareo. Sí, Y ahí ya fue cuando... estuve año y medio más o menos en el filial, por ahí. Y fuiste al Don Benito. Sí, me fui cedido ahí a Don Benito. Allí habíamos jugado un torneo de juveniles donde lo había hecho muy bien. Y bueno, el Don Benito está en la segunda B y me pidieron nuestra cesión, la mía y la de Sugi, banda derecha que jugó Sporting Atlético conmigo también. Bueno, no sé si es un par de años mayor que yo. Venía del Beriña, arriba de Sella, un jugador muy bueno. Y nos fuimos los dos cedidos a Don Benito, sí. Y bueno, tengo un recuerdo bastante pésimo de esa temporada porque, bueno, fue mi primer año fuera, me tuve una lesión muy grave. Al año siguiente estuve prácticamente todo el año sin jugar. El Sporting en aquella situación, los dirigentes no se portaron muy bien conmigo. Porque, bueno, me tuve que pagar yo la operación. Me habían dicho que yo estaba cedido y cuando llegué a Mareo se lavaron las manos. Bueno, fue un poco traumático todo, ¿no? Yo creo que perdí ahí 2 años de fútbol importantes en la edad que tenía. Y después te fuiste, volviste a Asturias y te ingresaste en el Marino, ¿fue? Sí, estuve en el Marino, estuve también, bueno, fue un año malo porque me operé en verano, en agosto. Eh, bueno, el Marino me llamó, me convencieron para ir, tranquilo, te recuperas aquí, no te preocupes de nada, pero al final, eh, pues lo que quería tanto el técnico como todo el mundo, que yo jugara y jugara y jugara y bueno, jugué todo el año al tran-tran. No fue un año bueno tampoco, por eso te decía que perdí prácticamente 2 años, el año de Don Benito y el año del Marino, porque estaba mermado físicamente, ¿no? Acabó esa temporada y hice la pretemporada con el Gijón Industrial. Sí. Ese verano fue un verano que para mí yo estaba muy mermado físicamente, me operaron del isquio y no acababa no acababa yo de estar bien, de tener ese puntito de velocidad, cambio de ritmo, que quizás era uno de los fuertes míos. Y mira, surgió un torneo de verano de fútbol sala ahí en Gijón, que se jugaba ahí en el llano, y unos amigos me llamaron para jugar, y yo creo que ese torneo me dio esa chispita que me faltaba, ¿no? Acabó y ese verano no tenía equipo y hice la pretemporada con el Gijón Industrial. Lo entrenaba Pío, creo que era Pío. En aquel equipo estaba Rubén Bienpica, bueno, había un equipo. Y bueno, durante el verano me llamó el Torrevieja y me fui al Torrevieja en segunda vez. Estuve a gusto, hice algún gol, bueno, estuvimos bien. Hice una buena temporada, con problemas de pagos y tal, pero bueno, pero no estuvo mal.
y Y volví a después, Asturias para ir a Lealtad. bueno, que Lealtad para ti, o sea, Villaviciosa es tu casa. No sé si es tu primera o tu segunda casa, porque ese es en el equipo en el que rompes todos los registros. ¿Has estado en 3 etapas distintas, Sí, Rubén? sí, 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 en 3 etapas. Esa fue la primera. Ah, Esa fue la primera. Vine, verano no tenía equipo y un compañero, Chus Miranda, me dijo que si quería, bueno, había estado conmigo, habíamos estado juntos en el Torrevieja, los ujú, dos, y él había firmado por el Lealtad, que había hecho un equipo bueno, ujú, con Vigón, bueno, tenían un Sabino, tenía un equipo bastante bueno, Alfonso, Fermín, bueno, había un equipo bueno, entonces me invitaron para ir a entrenar, ahí conocí a Paco Bedriñana, que era el entrenador, y bueno, empecé a entrenar con ellos. ujú. Recuerdo que el presidente, es una anécdota graciosa, ¿no? Porque el primer día que yo llego, él me dice claramente, chaval, yo no te conozco, aquí ya no hay más fiches y no, que yo vengo a entrenar, solo vengo a entrenar. Me ha invitado, tal, me dijo, no, pero bueno, que lo sepas, ¿eh? Y yo, no, tranquilo, tranquilo. Claro, me puse a entrenar y a los 3 días Miranda volvió al Torrevieja Ujú. y entonces el presidente vino y me dijo, chaval, bueno, si, si quieres, la verdad que yo ya en aquella pretemporada ya estaba bien, ya andaba bien, andaba muy bien. Y aquella fue Y, la y temporada así que firmé. hiciste goles como churros. Hicimos, bueno, aquel año Vigón hizo más goles que yo, hizo creo que 20, yo 19. Ujú, Y Sabino también hizo 14 o no sé cuánto. Jugábamos, era un equipo hecho para atacar, porque creo que hay crónicas de partidos de 4-3, de 5-4, de cosas así, ¿no? Era un equipo diseñado para atacar y bueno, era para meternos arriba, y al final fuimos campeones. Aquel equipo quedó campeón de tercera división. Creo que era el año 92. ujú. El año 92, sí. Fue el año que nació mi hijo. Y en aquella época a ver, yo es que estoy hablando de memoria, corrígeme si me equivoco, porque yo leía las crónicas y decían, hay un delantero en Lealtad que muy bueno, que viene a verle el Celta, que viene a verle el Eibar, que viene a ver... Sí, Fue aquella etapa sí, en fue la aquella, cual, sí, sí. en la cual Sí, estabas en boca de todo el mundo, que nadie conocía a sí, Uribe directamente, o sí, sea, venías un poco de tapado. sí, ahí estuve también a punto aquel año el Sporting B, fíjate, el Sporting B jugaba playoff de ascenso a segunda A. Ujú, Y yo ese año empecé a hacer los títulos de entrenador. Ese año fue mi primer año, ahí saqué el nivel 1 de entrenador. ujú, De aquella se llamaba título juvenil, me parece, era juvenil regional nacional. Pues aquel año yo me matriculé para hacer el nivel 1, el juvenil. Y, bueno, el director de la escuela de entrenadores era Ramiro Solís, que a su vez era entrenador del Sporting B. Uno de los profesores era Echevarría, que no sé si era el director de metodología de mareo. Entonces, yo aquel año estaba haciendo una muy buena temporada y también otros compañeros, pero yo sí es verdad lo que tú dices, que estaba en boca de todo el mundo, que me venían a ver clubs y tal. Y hubo ahí un intento de que yo jugara el playoff, pero al final bajaron a Bodelón, chico gallego que estaba en el primer equipo del Sporting, bueno, y bajó a jugar el playoff con el Sporting B. Y bueno, yo jugué el playoff con el Lealtad y desgraciadamente en el tercer partido me expulsaron y me metieron 3 partidos. Yo creo que si no me hubiesen expulsado, tengo esa espinita de que si no me hubiesen expulsado aquel partido con el Carballino en casa y me metieron 3 partidos, que eran los 3 partidos que quedaban de playoff, ujú, eh, hubiésemos tenido muchas opciones de ascenso. ujú. Y después de ahí ya te vas a Avilés, ¿no? Fichas por el Sí, Avilés, sí, segunda vez. firmo por el Avilés. Bueno, un año raro también, donde jugué, no jugué, acabé jugando. Bueno, tampoco jugué todo lo que yo pretendía. Después ahí me habían ofrecido 3 años de contrato. Cuando llegué a firmar era uno. Bueno, era un poco rollo.
bueno, las cosas del fútbol, ¿no? Yo que era también un poco especial, porque bueno, iba de club a club, no me casaba, no acababa con los directivos, con tal, siempre andaba un poquitín a la gresca, era un poco gallo, como se dice por ahí. Al final uno va también tranquilizando, pero en aquella época. Entonces, bueno, sí, firmé en Avilés, un año bueno en lo personal porque todavía guardo grandes amigos y bueno, y es una experiencia muy buena. Pero bueno, lo futbolístico tampoco acabé de jugar todo lo que venía de hacer una temporada muy buena en el de Alta y con unas expectativas muy grandes y ahí, bueno, durante ese año perdí un poco la ilusión por me había generado el año anterior, ¿no? De intentar ya pegar el tirón a ver si llegaba arriba y tal y fue un frenazo gordo en mi carrera, digamos, ¿no? Y ahí entonces después ya volviste a bajar a Siero. tercera Sí, o... fui a Siero, jugamos playoff también, teníamos un equipazo, bueno, y era un equipazo. Teníamos Evia, Ramón, Argüelles, no sé, Florín, tenía un portero Iglesias, teníamos un equipazo, Rubio. Bueno, yo no sé si creo que quedamos segundos, el Caudal quedó primero aquel año, me parece. Creo que fue el Caudal que quedó primero, nosotros segundos o algo así, pero bueno, nos paseamos todo el año, vamos. Jugamos playoff y teníamos para ascender, falta de 2 partidos, con la victoria en casa ante el Moscardó ascendíamos y empatamos a 0, me parece que fue, y fuimos a Moscardó, necesitábamos un punto y perdimos. Perdimos 3-0 o algo así, nada, fueron muy superiores. Era un muy buen equipo aquel Moscardó también, con Movilla, con Tellez, con Luna, tenían un equipo. De aquí a la tercera yo, con todos mis respetos, era más fuerte que ahora. Yo creo que ahora ha bajado un pelín el nivel. Un poco. No, lo digo yo, no tienes que decirlo tú, ha bajado mucho. Con respecto a aquella tercera división, donde. Bueno, también porque hay más equipos en segunda división B, hay 4 grupos, anteriormente solo había 2, y todo eso pues también Sí, sí, va influyendo. Y después vuelves a tener otra experiencia fuera porque te lleva Paco, que en paz esté, sí. Paco de Riñana, a la cultural, ¿no? Sí, bueno, de allí, del Siero voy al Caudal ese año, porque también en la Pola hubo mucho impago, nos dejaron a deber dinero. Bueno, la verdad que aquel equipo era carillo y el Siero por aquel entonces querían, bueno, había entrado un empresario de allí y había puesto dinero, pero al final se fue, no sé, movidas de estas, ¿no? Y nos dejaron a deber dinero y yo tenía un año más del contrato firmado, pero bueno, al final rescindimos porque yo tenía un contrato alto allí y me fui al Caudal. Pero la verdad que en aquella época ya no sé, la ilusión que tenía yo por llegar arriba a jugar de verdad en segunda, primera, la había perdido un poco. Ya estaba yo más por la labor de casi de encaminar mi vida a otra cosa que al fútbol. Y, y sí fui al Caudal un año, no fue una experiencia buena, aunque jugamos playoff, creo que fuimos campeones también, no recuerdo, creo que fuimos campeones también. Para eso soy muy despistado, para las cifras y tal. Pero no fue una experiencia buena, no llegábamos al playoff y fuimos a Majadahonda y nos metieron 6 o no sé cuántos, o 7, o no sé, bueno, nos metieron y quedamos sin opciones prácticamente nada más empezar el playoff y en Mieres había bastante presión, la gente no entendía aquello. Después de aquella, el Caudal era un equipo casi más de Oviedo que de Gijón. Bueno, no era un club, no estuve yo muy a gusto allí, la verdad. Aunque bueno, hicimos un buen año, porque no, la verdad, creo que fuimos campeones, no recuerdo bien, pero creo que fuimos campeones. Y de allí sí, de ahí del Caudal, creo que no recuerdo bien, si fui de ahí, igual ¿Otra vez? no, me fui a Lealtad, sí, de ahí, Había sí, 18, sí. sí, me fui, me volví, bueno, hubo ahí, jugué 2 partidos con el Candás, el regional preferente, Sí. fíjate tú, tenía 3 años en Mieres y rescindí y me fui al Candás porque me había salido un trabajo igual de una empresa de seguridad y me fui al Caudal.
al Candás. Y jugué 2 partidos que recuerdo. Uno fue en casa contra el Santiago de Ayer y otro fuera contra el Trasona. Y cuando acabó el segundo, creo que fue el de casa, dije, no, yo no juego más aquí. Se acabó. Unas patadas, unas cosas. Después, claro, había gente que pensaban que los partidos que los iba a ganar yo solo, porque, hostia, en regional. Dije, no, que va. Y me fui, le dije al club que no volvía a jugar. Recuerdo que el entrenador era Raúl González. Se enfadó bastante conmigo, pero la decisión dijo, bueno, ¿qué va? Yo aquí no puedo jugar, esta categoría, yo aquí no, un año entero aquí, no voy a poder soportar esto. Y me fui, estuve creo que 8 partidos que no me daban la baja, el caudal. Y al final, con la intervención de Iñaki Artabe, que era el entrenador de Lealtad, intermedió él para tal, bueno, tuvo Lealtad que pagar un dinero y me dieron la carta de libertad y jugué, ya te digo, debí jugar, bueno, media temporada más, no sé, y creo que fui no sé si quedé máximo goleador ese año también, de tercera, o por ahí anduve. Y ese año fue cuando me fui a León. Me llamó Paco y me fui a la cultura. Y llevaba bastantes asturianos para allá, ¿no? Eres un poco... Estábamos Muy fuerte. Peláez, lateral derecho, que jugó el Marino, el Siero conmigo también. Peláez, Coti. Estaba Gustavo, medio centro del banco. Estaba Boros Tarzu, Boros. Sí, Boros. Y yo. Y yo, sí. Y Paco, sí. Que León también era y es siempre una plaza dificilísima en segunda división B. Tú Sí, siempre lo pides, ¿eh? Tú siempre en el meollo, ¿eh? Sí. Y aquel año teníamos un buen equipo, ¿eh? Teníamos un buen equipo y después en diciembre nos reforzamos para intentar llegar a playoff, que estábamos ahí, estuvimos todo el año cerca. Y la segunda vuelta, joder, firmaron jugadores que venían de segunda división. Kiko, un delantero que había jugado en Salamanca y tal, un gallego de Vivero, buenísimo. Firmaron a Casquero, firmaron a Duro, un portero Andrés, un portero valenciano, muy bueno, venía del Toledo de segunda. Firmaron a Santi, un delantero de Lorense también, de segunda. Bueno, firmamos y la segunda vuelta fue desastrosa. Desastrosa. ¿No? Acabé contrato y vuelta a Lealtad. Y en el Lealtad ese año fue cuando la rompimos y ascendemos a segunda B con Marce, entrenador ya. Sí, que estábamos haciendo un entrenador, que por cierto, a ver, que yo por los números también creo que soy un poco, creo que estabais en el grupo con Betanzos, Sí, con el Real Madrid C sí, y con la Gimnástica Segoviana. sí. Empezáis en Betanzos y os meten 7-1. Sí, sí. Después, Llevamos de gallos, habíamos quedado campeones ya con mucho tiempo de antelación, éramos los favoritos del grupo, pero realmente ese equipo era un equipo humilde, era un equipo, nombre por nombre, era un equipo humilde, quitando a, no sé, 2 jugadores, los demás habían jugado todos en tercera toda la vida y cesiones de mareo y tal. Y sí, fuimos a Betanzos y partido televisado, me acuerdo, por la televisión gallega y tal, y llegamos ahí con una crecida de la hostia y 7 nos meten, tú. Vaya abajo. Vaya sí, abajo. que ahí fue mucho la labor psicológica que hizo Marcelino, porque aquel equipo no se rendía ante nadie, porque es que no fue la única goleada que tuvisteis en aquella fase. O sea, fue una fase de ascenso tan rara, sí, fue rara, como bonita de jugar y de ver, sí, porque sí, yo me tocó cubrirla cuando estaba en otro medio. De hecho, yo viajé con vosotros a Segovia, donde os metieron 4, ¿eh? Sí, o sea, en Segovia os sacaron 4. Sí. Segoviana Pero, tenía muy buen equipo, ¿eh? sí. Segoviana tenía... un equipo. Bueno, yo recuerdo también como anécdota que después de aquel partido de Betanzos, recuerdo llegar el martes a entrenar, todo el mundo, hostia, era aquello, era. Y
y antes del entrenamiento, bueno, nos reunió en el vestuario, bueno, lo típico, ¿no? Para hablar del partido y tal, pero aquel día Marce no habló del partido. Y recuerdo que nos dio una charla que creo que fue el punto de que nos tocó un poco la fibra y nos dio un poco la vuelta a la situación, ¿no? Porque después de aquel partido y tal, pues veíamos que no tenemos nada que hacer. Este equipo, hostia, nos pasó por encima, ahora viene el Madrid, claro, siempre es un filial que tal. Y aquel día Marce nos dio una charla, yo recuerdo que más de uno nos emocionamos, entrenamos toda la semana, muy bien, por cierto, y jugamos contra el Madrid C y creo recordar ganamos 1-0 con gol de Pablo el terrorista lo llamábamos. Sí, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que Sí. es policía local en Gijón ahora. Sí. Y metió él, creo que Pablo metió. Después jugamos en Madrid, era Y el ganaste Betanzos, también. Madrid, Ganaste fuimos a también, Madrid, ganaste. ganamos 0-2, metí yo los 2 goles. Vino el Betanzos. Le ganasteis 3-1, 3-0. Le ganamos bien en las Callejas. Y otra vez, ya la euforia de vamos a Segovia. La segoviana quedó, el grupo de Castilla-León es el más flojo, tal, cuidado, que muchos son de Madrid y tal, tiene jugadores veteranos. Pero ya estábamos nosotros otra vez con la elevada, el pueblo ya volcado, no sé cuántos autocares, no sé qué. Llegamos ahí, taca, 4-0 otra vez. Y nada, y la segoviana, el último partido que el empate le valía para ascender. Y nosotros teníamos que ganar sí o sí. Entonces, bueno, fue una semana buena de entrenamiento y tal, porque, bueno, nosotros nos sentíamos fuertes en casa, habíamos ganado todos los partidos en casa y además quitando el Madrid, que eran peloterillos y tal, contra el otro, contra el Betanzos, que fue el que nos humilló un poco el primer partido, habíamos ganado bien. Bueno, pues llegaba la segoviana y confiados de que le íbamos a ganar. Pero el partido fue más duro de lo que pensábamos. Se cerraron mucho, ellos eran muy fuertes atrás, tenían un central media vía y el otro no recuerdo el nombre, pero era también Osa Muñoz. Osa, es verdad. Sí, que yo me había enfrentado, fíjate, a ese jugador me había enfrentado yo a él, estando yo en Torrevieja, a él en el Alcira, creo. Sí. Sí, eran grandes, y yo decía, madre mía. Y no éramos capaces no éramos capaces. Y además es que fue un partido malo, un partido muy malo, no generamos ocasiones, mucho nervio, mucha pérdida de tiempo por su parte, ellos trajeron gente, no fue un partido bonito y bueno, al final la suerte de una falta ahí en el final. Te la botas tú, creo, ¿no? Sí, botas tú la falta es una falta un poquitín delante de los banquillos. No sé si lo metió con el pecho, no sé cómo lo hizo. Pero no, con la espalda. Entramos todos allá, tiré prácticamente al barullo ahí a portería fuerte que cayera ahí delante del portero, a ver si, joder, bueno, y surgió lo que surgió, ¿no? El portero despeja de puños, Joaquín que llega lanzado y se gira y el balón hace un el portero la podía haber cogido aquí fácil, pero despejó de puño. Y al despejar de puños porque vio tanta gente, le pegó en la espalda a Joaquín y fue gol. Sí, son de las situaciones que uno va a recordar toda la vida, ¿no? Ese momento de ese gol, ese momento, esa falta, esa situación, ¿no? Bueno, yo estaba en aquel campo y me acuerdo que fue como el minuto 93 o 94 y sí, que o más, Javi Montes, que bueno, reconoces, Javi, pues me parece que era el capitán, bueno, creía que era el capitán de aquí, no tengo ni idea. Y le preguntó al árbitro cuánto quedaba. Estábamos hablando de un minuto 93, eso me lo contó después él, ¿eh? Y el árbitro le dijo, quedan 5 minutos. Y en aquel momento fue cuando os visteis con fuerza, porque me acuerdo que acababan de expulsar a Borja, el lateral, por una dura entrada a uno que entraba por allí, porque estaba muy cabreado, o a Pablo, no me acuerdo, uno de los dos habían expulsado.
y al final fue una cosa épica y para un pueblo como el vuestro, como Villaviciosa, era la leche. Sí. Mira, yo después del partido nosotros fuimos ahí al Furaku, a la sidrería y tal, ahí nos invitaron unas tortillas y tal, y yo recuerdo que, bueno, acabamos la cena, merienda, cena, tal, y bueno, pues yo cogí a mi mujer y al crío, y nada, para Gijón, para casa. Y al cabo de los años, con Luis Guerra, que era el delantero, delantero de la Segoviana, yo ya lo conocía de años anteriores también, de enfrentarnos en Segunda B, y él es primo, bueno, no sé si son primos, pero tienen una muy buena relación con Pérez Hurtado, que había sido compañero mío en el Avilés, y Luis Guerra, yo tenía relación con él, de eso, de enfrentarnos fútbol y tal. Y después del partido me dijo que dice, joder, macho, tenían medio millón de pesetas cada uno, me parece, ¿eh? Por cabeza, por subir a Segunda B. La Segoviana, oye, era un equipo. Yo después me enfrenté en Segunda B contra ellos, con el Playas. Bueno, lo entrenó Javi Vidales, es una capital de provincia que es, bueno. Y él me decía, dice, medio millón de pesetas tenía de prima cada jugador por ascender. Tenían buen equipo ellos tenían un equipo fuerte. Muchos madrileños, mucha gente de Madrid. Y fíjate, nosotros unas tortillas y ellos un dineral. Vamos a las cosas. Después estás en el Lealtad en Segunda B y después a mí Sí. hay una historia que quiero que me cuentes de cómo es, porque tú ya estamos en una edad que para un futbolista no sé cuántos tenías ahí en el Lealtad, que podías tener 27, 28. No, yo Antes de ir el año del ascenso 30, el año de Segunda B 31 cumplí. y de repente te surge una oferta para irte a Jandía, a Fuerteventura. Sí, Y jugamos ese año en Segunda B, lo hice bien también. Ese año en Segunda B pues metí goles, la mayoría de los goles del equipo los metía yo y bueno, lo hice bien. Era con Tocornal bueno, después la segunda vuelta creo que vino Chuchi, después había gente joven, Mario Prieto, que después jugaron muchos años en Segunda B, pero de aquella eran muy jovencitos, Israel, bueno, había gente muy joven, y después gente inexperta, mucha gente del pueblo que no tenía tal, después tuvimos lesiones graves, Joaquín, bueno, hubo un poco de todo, ¿no? Entonces yo aquel año lo hice bien y uno de los equipos de los que estaba en el grupo era el Playas de Jandía y en ese equipo estaba Josu Uribe, estaba de segundo entrenador allí con Tony Cruz, con el entrenador era Tony Cruz y Josu Uribe. Y aquel equipo, pues bueno, yo en la primera vuelta les metimos 4-0 y lo hice muy bien. Y en la vuelta fuimos allí a Jandía y ahí ya tuvieron un pequeño contacto conmigo, que tenía pensado, que bueno, que el equipo era un poco especial, que siempre, que no, bueno, allí no podían firmar jugadores de un nivel alto y proyección, sino veteranos y que estuvieran todavía un poquitín para jugar y competir un año o dos, ¿no? Bueno, acabó la temporada, nosotros descendemos porque realmente nosotros teníamos un equipo de andar por casa y bueno, hicimos una buena primera vuelta, pero la segunda vuelta ya aflojamos, hostia, un grupo con Pontevedra, con equipos de capitales y tal, y nosotros no teníamos ese potencial, ¿no? Y acaba la temporada y bueno, me llamaron, estuvimos hablando, no acababa de convencerme porque bueno, era muy lejos y hostia, dar el paso parecía que tal. Y yo tenía una oferta del Lugo y de hecho había llegado prácticamente, había llegado a un acuerdo con el Lugo para firmar allí. Con el entrenador estaba Fabri y el presidente era Corral y hablé con los dos y a ver, estaba cerrado prácticamente. Pero bueno, la insistencia del Playas al final me hicieron un contrato de 2 años y económicamente pues subieron lo que me ofrecían de un principio. Después me animó que iba también Melgar, que yo lo conocía, que bueno, que íbamos a estar ahí unos cuantos asturianos y tal. Y dije, bueno, pues bueno, hablé en casa y decidimos ir para allá. Firmé 2 años, 2 años y 2 años que jugué allí y allí me retiré.
Aquí te retiraste, pero no sé, es como si Jandía fuera un punto de inflexión tuyo, porque a partir de ahí pasas a los despachos, pasas un poco a la Sí, gestión, ¿no? Quiero entender. sí, fue un poco también anecdótico. Faltaban 2 partidos, jugábamos en casa. Yo, segundo año, fue un poco también, los 2 años fueron un poco. Primer año tuve un neumotoras jugando contra el Caudal, un choque con Toño y me hice un neumotoras por traumatismo. Y estuve parado, no sé si 2 meses más o menos. Y el segundo año, en la segunda vuelta en Ponferrada, tuve una micro rotura de tendón de Aquiles, no me llegó a romper totalmente, tuve una roto parcial. Y claro, aquel campo era sintético, yo ya... Entonces jugábamos, faltaban 2 partidos y yo estaba en el banquillo, jugábamos contra el Lugo y perdíamos 0-1 y salí yo, nada, media hora o así, y remontamos y ganamos 2-1, metí un buen gol. Y después del partido, pues bueno, me hicieron una entrevista recuerdo, no sé, Antena 3 Canarias, porque bueno, ahí las televisiones nacionales cubrían la territorial, aunque no salía en la península, pero allí sí salía, ¿no? Y bueno, bueno, que estaba muy contento porque era mi último partido y que bueno, que estaba muy contento, que era una muy buena manera de despedirme de Fuerteventura, que estaba muy contento y muy agradecido, bueno, lo típico, ¿no? Y cuando acabó el partido, al día siguiente, no, esa misma noche, bueno, nosotros jugamos por la mañana, esa misma noche me llamaron del club, una persona del club, Vicente Barceló, que era el que organizaba, bueno, el que hacía todo, era un técnico del ayuntamiento, el aparejador, no sé, del ayuntamiento, que era el que se organizaba un poco con el entrenador del tema de fichajes, y me dijo que querían crear una infraestructura técnica para ya tener, bueno, pues una secretaría técnica y tal, y que joder, que les había sorprendido que yo dijese que lo dejaba de jugar y que, bueno, ostras, que si me iba a retirar, que por qué no me quedaba allí y organizaba yo un poco eso, ¿no? Pero claro, a mí me pilla así un poco tal, porque yo realmente no dije que me quería retirar, sino que, bueno, que me iba de allí, ¿no? Pero eso me hizo a mí, pues, calentarme la cabeza un poco y decir, bueno, hablé con la familia y bueno, al final dije, bueno, pues si me dan 3 años de contrato, que era digamos, el periodo escolar de Bruno, de mi hijo, los 3 años no me acuerdo, él tenía creo que 10 años, no sé si la educación infantil o bueno, empezaba la ESO, no me acuerdo, los 3 años de periodo de tal. Y me dijeron, sí, tú los años que quieras, y organizamos aquí esto y ya sabes que aquí no hay problema, que tener el tema económico, lo que estás ganando y tal. Y bueno, ellos eran un poco así, ¿no? Yo había estado 2 años muy bien con la gente del club, con todo el mundo allí. Y me retiré y me quedé. Tuve la posibilidad cuando llegué en verano, me acuerdo que me llamó el que por aquel entonces dirigía un poco el tema deportivo del Avilés, que estaba en tercera división, y me dijo que sí, que joder, que por qué no volvía y tal, al Avilés, a tercera, tal, para subirlo a segunda vez, no sé qué, no sé cuánto. Y me lo pensé, pero la verdad que estaba un poco cansado. Y bueno, y aquella propuesta ya, digamos que era un poco, yo ya de aquella ya tenía 2 títulos de entrenador, de aquella no se podía sacar el tercer título cuando estabas jugando, como ahora, o tal, ahora lo puedes sacar todo seguido, ¿no? Entonces aquello ya como ya encaminaba mi futuro profesional, ¿no? A seguir vinculado al fútbol. Y bueno, y económicamente me compensaba y decidimos quedarnos allí. Y ahí empecé a trabajar un poquitín en los despachos y a organizar yo un poco el club, a manejar presupuesto, a todo. Sí. Y te llevas en la segunda temporada tuya creo que te llevas a Vidales. No, tercera. No, en la primera te la llevas ya. No, tercera. El último año. Si te llevas a Sí, Vidales para allá y hacéis una sí, temporada del copón, pero sí. con unos problemas económicos tremendos Buah, también. terribles.
Los 2 primeros años yo pacté con el club, perdona. Sí, no te preocupes. Es que te hago hablar mucho. No, estoy súper a gusto, ¿eh? Pacté con el club que yo no iba a intervenir en las bajas ni en las bajas de la plantilla porque eran mis compañeros. Que yo no podía, no, me sentiría, no sé, como traicionando a los que habían sido mis compañeros, ¿no? Y ellos lo entendieron y yo ese verano yo hablaba con el entrenador y hablaba con la persona encargada de las negociaciones con los jugadores, representantes y todo eso. Yo hablaba, pero desde Asturias, yo no estaba allí, porque yo no quería intervenir en nada de tal, ¿no? Un poco por mi ética de decir, joder, los chavales son mis compañeros. Entonces, no intervine en ese periodo hasta diciembre. Y ese año las pasamos canutas, porque nos metieron en el grupo, el primer año nos metieron en el grupo de Valencia, el tercero. Y era un grupo potente, muy duro. Preparó la plantilla el entrenador con para el grupo de Asturias-Madrid, como siempre, y a última hora no sé qué pasó, que ¡pam!, nos meten en el grupo tercero. Y hasta diciembre, descenso. En diciembre cambiamos un poco la plantilla, firmamos 6 o 7 jugadores y salvamos la categoría. Bueno, a partir de ese diciembre, junto con Toni Cruz, que era el entrenador, Toni Cruz fue director deportivo de Las Palmas hasta hace poco, hace un año así, fuimos moldeando un equipo y más o menos el último año Toni tiene una oferta de Universidad de Las Palmas y se va y entonces firmamos a Javi y con Javi acabamos de moldear todo y bueno, ese verano, bueno, las elecciones fueron a final de la temporada anterior y hay un cambio político en el municipio de Pájara. Y ese cambio político, pues arrastra un poco todo el proyecto que era Playas de Jandía, que, bueno, que digamos que la oposición que ahora pasa a mandar en el municipio considera que el proyecto que es como un arma electoral y bueno, líos. Pero claro, nosotros empezamos la temporada pensando que la cosa no iba a ser como verdaderamente fue después, ¿no? Hicimos un equipazo, creamos una infraestructura, un cuerpo técnico bueno. Ahí yo ayudo a Javi para ahorrarnos un poco de dinero, ayudo a Javi ya incluso de segundo entrenador y nos metemos en playoff de ascenso a segunda. Estuvimos encerrados, bueno, estuvimos 5 meses sin cobrar, unos líos terribles. Pero el equipo era bueno, era aguerrido, era bueno, jugábamos muy bien, 4-3-3 con desdoblamientos de volantes por fuera. Y ese año nos metieron en el grupo de Andalucía y en Andalucía yo creo que no, como no nos conocían tampoco, no tenían era un club que no. Después nosotros el arma nuestro fuerte era en nuestra casa, viento, sintético, aquello te caías y te quemabas, los clubs llegaban, los equipos llegaban ahí, ¿esto qué es? ¿Dónde nos metemos? Y nos metimos en playoff. Y yo acabo ahí antes del playoff, antes de la última jornada, yo ya me voy. Yo ya me voy porque dentro del club a mí me consideraban bueno, pues era un poco, digamos, la cabeza visible digamos, todavía del proyecto Playas de Jandía. Entonces, los políticos a mí me dieron bastante ahí. Y de ahí te vas a Benidorm, donde en Benidorm no Sí. salen bien las cosas, porque ahí también había un proyecto majo. Sí, pero bueno, era un proyecto un poco de castillos en el aire, ¿no? Un proyecto con mucho dinero, pero que al final era un club presidencialista, ¿no? Había que hacer lo que el presidente quería en cada momento. Al principio me dejó trabajar, se asciende a tercera división, a segunda B, estaban en tercera, pero con unos contratos altísimos, altísimos, contratos de la leche. Y hicimos un buen equipo, subimos a segunda vez ese verano
y se hace un buen equipo. Me traigo a algún jugador del Playas, firmo a algún asturiano, a Mario, perdón, a Pablo Suárez, lateral derecho que había estado en Oviedo, bueno, había 2 o 3 asturianos ahí, a Chus, a un central, Por Ordóñez. eso es, Ordóñez. Bueno, y teníamos un buen equipo. El equipo, bueno, está en mitad de la tabla, navegando, tal, y antes de acabar la temporada yo ya estaba quemadísimo, porque, claro, eran continuos intromisiones. Yo venía de trabajar muy a gusto en Fuerteventura, en mi labor, que nadie se metía y tal, y aquí era continuamente intromisiones. El presidente echó al que llevaba el tema de fútbol base, echó a la gerente, bueno, aquello era un poco caótico todo, ¿no? Entonces, al final yo dije, mira, échame a mí también, y al final me dijo, mira, no vuelvas. Me respetó el contrato, acabé el año allí, Bruno el cole, y para Gijón. Y hasta ahí mi andadura tal. Después ya ese verano es cuando me llama Marce. Ese verano te llama Marce, que te dice que si te interesa ir a Huelva. Y tú, como eres un culo inquieto, Sí, ¿verdad? sí, Pues dices, bueno, sí, ya, sí, no de venidor, sí, de sí. pasar las Íbamos a cancanitas. ir a otro lado, íbamos a ir a otro club. Sí. Me llamó, me dijo, bueno, él, la verdad que Marce es un tío también muy fiel y muy leal y tal, y él se lo dijo a Iñaki, ¿eh? Me parece que fue el año que el Sporting entra en concurso de acreedores, Sí. y hay un poco de lío y tal. Marce tenía contrato, pero bueno, al final rescinde, creo, y dice, doy el paso y me voy fuera. Y él le propone a Iñaki, oye, si se quería ir. Iñaki por problemas, no sé si no le interesaba, y bueno, porque creo que su mujer trabajaba y tal, y Iñaki decide quedarse en Mareo, decidió quedarse en el Sporting. Entonces Marce me llamó, y yo, voy. Y Y tú, fuimos a Huelva, uf, con una mano delante y otra detrás, porque tampoco en la segunda división aquella sí. no se gana bueno, no sé, ahora en segunda división se ganan creo que un poco más y hay un poquitín más, pero de aquella no se ganaba casi, no se ganaba muy poco. No sé, yo me acuerdo que fuimos por poco dinero a jugárnosla un poco, y, y bueno, y salió Y, muy bien, y salió eso muy salió bien. bien. Tú no obstante, bueno, a Marcelino lo conoces desde hace muchos años. Yo la verdad es que tengo la suerte también de conocer a Marce, que si tiene una virtud es humildad, ¿eh? Porque no es, uno no se puede definir como humilde. Humilde le definen los demás. Si tú ves a Marcelino por Sí, la calle y te saluda igual, y da igual que sí, era tan metódico, siempre fue tan metódico, sí. siempre fue una persona de los detalles, tenerlos tan Sí, sí, marcados. sí, sí, sí. Mira, lo conté hace poco en una entrevista en un VIP, a un chico que empieza ahora. Marce, cuando yo en mi segunda época de lealtad, que me entrenaba Iñaki Artabe, cesaron a Iñaki y vino Amador. Pues en ese impasse de cesar a Iñaki y venir Amador, Marce nos entrena una semana. Y Marce, nosotros le decimos que siga él con el equipo y él no quiere. Dice que él no se ve preparado todavía. Yo llegaba a entrenar y nosotros entrenábamos en el campo de Amandi, pero en la zona de hierba. El campo de Amandi de ahí de Villaviciosa era de arena, antiguamente, ahora es sintético. Pero había una zona de hierba. El equipo de tercera entrenaba en la hierba, y el juvenil entrenaba en la arena. Y nosotros llegábamos a entrenar y yo decía, hostia, este tío, aquello era todo lleno de conos, zonas marcadas con tal, con chinchetas, con pan. Y yo decía, tío, este tío está loco, me cago en ¿pero qué es? Y ya de aquella Marce ya iba por delante, ya entrenaba de otra manera. Nosotros, como yo digo, allí en Asturias, en tercera división, que es que todo el mundo, casi todos los entrenadores iban solos prácticamente. No tenían un asistente, no tenían nada. Uno del pueblo le ayudaba a coger los balones, y todo el mundo se guiaba por la planificación física de Marcos Pons, que fue profesor nuestro de la Escuela de Entrenadores, Marcos, y claro, era sota y caballo rey. La planificación era casi se planificaba más lo físico que lo futbolístico, porque realmente no había dónde entrenar tampoco. En invierno en Asturias, en tercera división, había 4 equipos que tenían
que tenía instalaciones buenas para entrenar, no había. Nosotros ahí en Villaviciosa, imagínate, cuando no tenías donde entrenar. Entonces se basaba más en la preparación física. Y Marce, ya cuando él empieza a entrenar, Marce ya es lo táctico y automatizar cosas y el trabajo defensivo por líneas, grupales, zonales. Y ya de aquella ya se veía que él tenía argumentos y personalidad para ser entrenador. Y así fue. Y bueno, te voy a ir acabando porque yo me quedaba contigo hablando 2 horas más, pero el tiempo de la tele tiene lo que tiene. Y esa obsesión que se dice que tiene con el tema del peso, vamos a ver, Marcelino debe pesar menos ahora que cuando jugaba. Y ahora igual te pesa 40 kilos mojado directamente. Pero no es él. ¿eh? Es que no es él. Se le echamos la culpa a él. Todo el mundo le echa culpa a él. La culpa de eso es de Ismael. Ah, ¿sí? Ah. Claro. Lo que pasa es que la cabeza visible y la cara y todo es Marce, ¿no? Pero ahí el que lleva eso a rajatabla y el que al final el tiempo da la razón es Isma. Isma es un cerebrito. Nosotros los tres somos totalmente diferentes y a la vez pues tenemos ese que somos tan parecidos al final, ¿no? Y Isma, digamos que Isma es el más inteligente del mundo mundial. Un tío súper preparado, continuamente actualizándose. Y él ya desde yo el primer día, porque cuando yo empiezo con ellos, yo vengo de otra cosa. Vengo del fútbol casi en las cavernas, porque vengo del Prat de Jandía, del Benidorm. Y entonces digo, hostia, esto. Y era todo un control terrible. Peso, la crioterapia, todo esto que se habla ahora del nitrógeno, de todo eso. Isma les metía ya en barreños llenos de hielo después de los entrenamientos y la gente gritando y tal, y hielo, hielo. Es un tío súper inteligente para prevenir lesiones, y no es una obsesión, es la realidad es que el peso, el estar bien de peso no es, bueno, es más rendimiento, pero sobre todo es prevención de lesiones, ¿no? Y más del pobre, pues como es el entrenador, es el que tiene que llevar todas las culpas, tal, pero el que más control y el que más tal, y los jugadores lo saben, es Isma. Es Ismael. Pues Urías, seguiría hablando contigo 2 horas y media, pero no me dan más tiempo. Pero que ha sido un placer repasar contigo toda la trayectoria deportiva. Nos queda tanto por hablar, porque si el Racing con aquel inversor tan raro que tuvisteis. Sí, hostia. Aquello fue una película, eso sí que fue una película. Eso fue una película tremenda. Pues bueno, ahí después engañó a todo el mundo, a políticos y a todo el mundo. Engañó a todo el mundo. Escucha, que llegaba a Santander. Sí. Y paraban las rotondas, se bajaban 4 o 5 de su séquito, paraba a los coches para que pasara él. Hostia, aquello era muy fuerte, aquello fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Yo tengo ahí anécdotas. Muchas. Tendrás que escribir un libro, pero bueno, lo primero tendrás... ¿Cómo llevas el inglés? ¿Bien? Regular. Bueno, pero regular. Bueno, yo creo que hasta que no estemos allí, complicado. Pero bueno, ya se verá. Bueno, pues Rubén, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista tan larga. Dar un besín a Bruno, que Bruno ya es un chaval, ya tiene 27 años, claro. Yo me recordaba que creció de 5, de 4, no sé cuántos tenía cuando aquellos tiempos de Villaviciosa, pero ya lo vemos con barba y con todo. Y a toda la familia. Y sobre todo que nos encanta hablar contigo y que os vaya bien a todos los asturianos que hacéis patria por ahí. Muchísimas gracias. Iván. Salud y muchas gracias a vosotros. Bueno, y a ustedes hasta otra película que nos montaremos aquí en el canal SMIS, en estas entrevistas que hacemos a personajes, a personas que están lejos o que están cerca, pero que tienen mucho que contar. Y nos ha quedado la de Zeus por contar con Rubén Uría, pero trataremos de engañarle en otra ocasión para que pase con nosotros un ratito. Muy buenas noches.